Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Ahora vamos a recorrer en carrito las plantaciones de arándanos que hay en Corrientes. ¿Vamos? El arándano es justamente esto, una cobertura, un árbol, una planta, y se cosechan solamente las que están maduras. Así que, muy dulce, muy bueno. Esto es el arándano temprano que entra directamente a Estados Unidos. Se cosechan en estas bandejas y luego son puestas en bandejitas más pequeñas. Son de muchísima calidad, los mejores del mundo. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería.
Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña. Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a las directivas del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. A través de la provincia de Corrientes se generó una empresa que se llama CAA Cannabis, que consiste en poder generar aceite para curar y mejorar la vida de los que padecen enfermedades, fundamentalmente epilepsia refractaria. Estamos desarrollando todo lo que es tecnología y estamos avanzando rápidamente, así que en poco tiempo más vamos a comenzar a tener nuestro aceite medicinal con alta calidad. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Dale play a nuestra historia. ¿Viste qué difícil es encontrar nuestra historia en los manuales del colegio? Bueno, si querés conocer la historia del Sargento Cabral, el tambor de Tacuarí, o de nuestros héroes de Malvinas, ¿quién fue Pirallini Niveiro? Si no tenés idea de qué pasó el 3 de abril, o por qué Corrientes es la ciudad de las 7 puntas, entra a Corrientes Play y dale play a Corrientes. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También de reclamar del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. Lo que devuelvan la guita. Los destinos de la patria puedan frente a
Muy buenos días. 15 de septiembre lo estamos acompañando en los temas que le interesan. Le asignamos otra tarea hoy a Ana Lucía Firca y así que aquí estamos con ustedes compartiendo los temas que interesan. Tenemos mucha información en el día de hoy. Va a estar en la zona, específicamente en Cecilio Chavarría, después en Lavalle, el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Vamos a estar cubriendo toda la recorrida del gobernador y en horas de la noche en el Comité de la Unión Cívica Radical hay una reunión general para analizar todos los temas políticos. Sin dudas, una reunión que se realizó en Buenos Aires de suma importancia y muy hermética. También habrán detalles de eso que seguramente dará el gobernador ahí a sus afiliados y simpatizantes, y toda esa reestructuración y organización de la Unión Cívica Radical lo hacen en función ya del 2023. Así que arrancamos con nuestra primera noticia. Razones de público conocimiento nos vimos obligados a postergar el segundo día, que tenía que desarrollarse el día 2 de septiembre. Así que pudimos reprogramarlo con todos los speakers, la totalidad de los speakers, y estamos hoy para concretar ese segundo día. Bueno, el primer día sí se pudo hacer normalmente. Bueno, ¿qué balance pudo hacer de eso? ¿Qué respuesta tuvo de la gente? Bueno, como balance destacamos la presencia del señor gobernador que acompañó en la apertura, comentando qué visión tiene con respecto a las tecnologías que estamos promoviendo desde Telco, que queremos sensibilizar, concientizar, que la sociedad correntina conozca qué se está usando en el mundo y qué vamos a empezar a implementar en la provincia. Pudimos tener su mirada, lo que él planifica para Corrientes, y estamos muy contentos, muy orgullosos con los resultados. Tuvo muy buenas repercusiones el evento. Repasamos conceptos muy importantes que vamos a empezar a trabajar: identidad digital. Bueno, la pasarela de pagos también es un proyecto muy importante de la empresa, de Telco, es un desarrollo local, con recursos locales, y lo que se va a obtener con esa pasarela se va a reinvertir en la provincia también. Para el día 2 esperamos también repasar conceptos que vamos a empezar a familiarizarnos con el proyecto de Mi Corrientes, que lo tiene la Subsecretaría de Sistemas de Tecnologías y de Información. Ellos nos van a comentar en qué consiste el proyecto, en qué instancia estamos hoy en la provincia y cuáles son los próximos pasos. Aparte, vamos a conocer algunos modelos de interoperabilidad, como lo es el modelo de Estonia. Vamos a ver algunas cuestiones disruptivas como el mundo de la programación, cómo insertarse en el mundo de la programación. La tecnología como herramienta de transformación productiva es otra de las charlas. Vamos a repasar también dos cuestiones que están muy en boga: la tecnología Ethereum y las criptomonedas. Así que es un mix bastante interesante para el día de hoy. ¿Se puede decir que varios de los ítems apuntan a modernizar el Estado? Todo apunta a modernizar el Estado, son tecnologías que se están usando en el mundo y que nosotros vamos a empezar a usarlas en Corrientes, y acompañar este proceso de transformación digital para la provincia, siempre desde las dos perspectivas, con la base de la infraestructura de telecomunicaciones y con los servicios digitales que estamos construyendo. Bien, seguimos en los temas que interesan. Alerta en la tercera edad, es decir, nosotros, los viejos, estamos para el descarte ya. Así nos tienen, y si no, pregúntele a cualquier jubilado si tiene que hacerse tomografía, si pudo comprar sus remedios, si pudo comprar todo.
por ejemplo, si hay remedios que salen que son obligatorios sí o sí, uno solo 25.000 pesos, aparte de los otros 8 o 10 remedios que tiene que tomar. Si se va al supermercado, compró 4 boludeces y son 10.000 pesos. Eso que estamos viviendo todos los días. Bueno, esta nota dice 1 de cada 4 personas mayores es pobre. Eso en términos generales, pero los que estamos en la mínima, hoy yo recibí la notificación de mi sueldo, el pago de la jubilación, exactamente 40.000 pesos. Con toda la laraca del bono que hizo, todas esas boludeces y mentiras que dice el presidente, la del ANSES, todos los chantapufis. Hoy mi jubilación es 40.000 pesos. Fin de la película. Vemos la nota. Sara, buen día. Buen día, Antonio. Y este es un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que salió ayer, informa que 1 de cada 4 personas mayores es pobre y está bajo pobreza estructural, que no es que cayó en el último tiempo. ¿Qué es la pobreza estructural? Bueno, tiene que ver con la temporalidad. No cayó en los últimos 2 años bajo la línea de pobreza, sino que ya es una situación mucho más difícil de revertir. O sea, que vienen tal vez dentro de la pobreza muchos años, viviendo durante muchos años en pobreza. Exactamente, un proceso de hace muchos años. Recordemos que cada vez que hay una devaluación o este proceso inflacionario, muchas personas caen bajo la línea de pobreza, que quiere decir que no llegan a tener los ingresos necesarios y es mucho más difícil esa vuelta atrás. Y un poco la pobreza estructural lo que hace es enfocarse en ese concepto. 40% de los adultos mayores declaró tener ingresos insuficientes para sus gastos cotidianos, Antonio. Estos son personas mayores a 60 años. Y el 23% tienen un déficit de acceso a los servicios básicos. Cifras terribles. Sí. Terribles. Sí, 1 de cada 4 personas. Yo creo que es un dato fundamental. ¿Vos pensás que la jubilación mínima es indigencia, canasta de indigencia? Exactamente, sí. Ya, de movida el 75% u 80%, ya no sé a esta altura cómo quedó la pirámide, cobra la jubilación mínima. Sí. Con lo cual, cada vez se fue achatando más la pirámide y más personas cobran la mínima. Con lo cual, si vos no tenés alguna ayuda de algún familiar, ya de movida cobrando la mínima, es imposible. Sos indigente. Es imposible. Claro. Además, la indigencia está medida con una familia tipo y sabemos que muchos de los adultos mayores tienen muchísimos más gastos que esa familia tipo en medicamentos. Pero, tío, ahí sos indigente, pero pobreza la tenés casi al doble. O sea, tenés una brecha que, ¿cómo hace para conseguir? Todos los que cobran mínimo hoy están dentro de la pobreza. ¿Sí? O sea, todos los jubilados y pensionados con la mínima están dentro de la pobreza. Y ni hablar que el año pasado perdieron contra la inflación y ahora, más allá de algún bono, también están perdiendo contra la inflación, como toda la economía argentina, porque con un 100% de la inflación es muy difícil. 2 de cada 3 adultos mayores cree que es probable ser víctima de un delito. También, de una de las mayores preocupaciones, Carlos nos informa todos los días. Esto yo te diría que sacá adultos mayores, me parece que todas las edades, a quien le preguntes te va a dar una respuesta parecida. Pero bueno, lamentablemente con con los delitos informáticos muchas veces son los que más caen por vulnerabilidad. Ahora, esto obviamente más allá del desastre económico de este gobierno, del desastre económico también del gobierno de Mauricio Macri con el 50 y tantos % de inflación, este es un problema que tiene décadas. O sea, acá vienen pasando gobiernos de distintos colores políticos. Yo no sé cuál es la pobreza estructural de la Argentina. Es decir, la que no se puede, evidentemente. Depende del grupo etario, lamentablemente en niños es mucho mayor. En niños y en adultos. En adultos en este momento UCA está midiendo 1 de cada 4. O sea, el 25% de los adultos mayores pobreza estructural. Hoy, digo, esto, mira, vas décadas atrás y debe ser algo parecido. Exactamente, sí. Del 20% hace 2 décadas no baja. Es un número muy difícil de revertir. Bueno, permiso. Bueno, ahí está, con todas las mentiras y la farsa,
jubilación cobrada, no cobrada hoy, notificada hoy, 40.000 pesos, total final al mes. ¿Y cómo se hace? Y bueno, tenés 75 años, laburá 10 horas por día, de lunes a lunes, todos los días, si es que conseguís en qué, o qué es lo que podés hacer, y si tu salud te permite, y hasta dónde. ¿Y cuántos son los que tienen la capacidad física como para trabajar? No digo 10 horas, pero trabajar todos los días o en algo que te reditúe. Así que esa es la situación, ese es el estado presente. Eso se lo agradecemos a Alberto Fernández, al gato Macri, a la reina Cristina, al Eternauta, ojo, haciendo el paréntesis, que en la época de Néstor Kirchner, comparativamente con los otros periodos, estuvimos un poco mejor, hay que reconocerlo. Pero sigue Menem, siguen todos los chantapufis de la Rúa, Alfonsín nos hizo pelota también. Es decir, acá viene una continuidad donde la premisa es los viejos que se mueran cuanto antes mejor. Punto. Esa es la política. Y hacia adelante es mucho peor todavía. Mucho peor. Porque todos los planeros no hacen aportes. El 40% de la capacidad laboral del país está en negro. Y eso representa que los que se vayan jubilando más adelante, haciendo los aportes, como después se reparte entre todo el montón y no entre los que hicieron los aportes, cada vez va a ser menor, sin vuelta. Uno de los analistas hace mucho ya, cuando le pidieron que describa en forma gráfica, fácil de entender, cuál es la situación de todo el sistema de seguridad social, le dijo, es un avión que está a 10.000 metros de altura sin combustible. Solo puede hacer un aterrizaje más suave, tal vez, encontrar por allí alguna ruta donde haga un aterrizaje de emergencia, pero sin ningún control, a 10.000 metros de altura y sin combustible, o caer en picada. Nosotros estamos yendo más en picada que planeando. Inflación. Cobré la jubilación y a los 3 días no tenía nada. En verdad, según que lo que haga, se le pulveriza. Si compra los remedios, llena el tanque de nafta y se va al supermercado, olvídese, no le queda un mango. Vemos la nota. Me vine uno autoservicio, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos. Me vine a lo de Marta, que siempre la tenemos de amiga, sí. Marta, para ayudarnos justamente en precios, y me vine para acá, es para ver el impacto de lo que estaban hablando. Inflación, y no solo eso, voy a, miren, flaco querido, hay gente que quiere pagar, voy a cumplir mi sueño, que es ser cajera de un mercado que nunca lo había hecho. Entonces me voy a ¿Con QR o vas a tipear me voy a poner números? en la caja. ¿Cómo andas? Hola, Domi. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hoy se va a conocer la inflación, hablaban de luz, gas, acá no se puede ahorrar en eso porque no podés, o sea, se gasta lo que se gasta. Sí, la verdad que acá no se puede ahorrar nada porque tenemos muchas heladeras, ese es mucho el consumo que tenemos en este autoservicio, así que es imposible ahorrar. Imposible. Imposible, sí. Imposible. Bueno, vamos a pedirle a la señora que amablemente, agradezco a la gente, amorosamente, esperó para que nosotros podamos hacer la compra. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, ¿qué hemos comprado? Leche, pan, azúcar, pasta, o sea, todo bien básico. Básico, sí, es lo que estoy haciendo últimamente, algo básico.
¿Busca precio, va por las marcas, está probando nuevas marcas? Estoy probando nuevas marcas, segundas marcas. Algunas cosas no me gusta cambiarlas. La leche, la marca de leche, pero otras voy cambiando, buscando precios. No me queda otra, no queda otra. Tiene un billete de 1000 en mano, vamos a ver si le alcanza. ¿Cómo? No cree, pero por las dudas lo tiene en mano. ¿Cómo marco? Acá tenés que marcar. Paquete de fideos, 2.80, ¿es este el precio? Sí, 2.80. Lo vamos a poner. 2.80. ¿Departamento? Un cero más, un cero más. No, ves, ahí me fui mal, anulo. 2.800 mangos Vamos el de paquete vuelta, de borrar. fideo quiso cobrar Domi. Un cero más, uno más. Ahí estamos. 2.80. ¿Y cómo le pongo el más? Acá. Más. Azúcar, un paquete de azúcar. ¿Esto cuánto está? 2.90. 2.90. Bien, Domi. Acá. Acá, Más. La leche, que esta no cambiamos porque le gusta esta. 2.80 está la leche. Sí. Esta es larga vida. 2.80. Ahí está. Más. Un cuartito de pan. Sí. 140. Más 140. ¿Y ahora el total? Más. Ahí, Domi. Y ahora el subtotal tendría... 9.90. Mira, el billete de 1000. Nos alcanza un billete de 1000 para comprar 4 cosas. Y 4 no va ni un cosas. caramelo devuelto. No hay ni caramelo devuelto. Entonces llevamos esto tuyo. Preguntale, Domi, ¿lo llevas en la mano? ¿qué le hubiera gustado comprarse que no se compró? Que por ahí se tentaba una mermelada, qué sé yo. ¿Y qué otra cosa te hubiese gustado comprar y que no compraste? Venite para acá, Flaco. Artículos de limpieza que necesito, pero por ahora no lo voy a comprar. Y bueno, ya abandoné las bebidas gaseosas, esas cosas ya no compro. ¿Qué tomas? Soda. Soda. Y bueno, a veces los domingos algún vino para la familia, pero... O sea que dejaste esos, lo que nosotros llamábamos ayer gustitos. Nos dábamos un pedacito de queso, una gaseosa. La gaseosa es lo primero que suspendí. Queso de vez en cuando, obviamente, compro, pero trato de fijarme mucho lo que hago y en los precios. Aparte, los precios a veces van variando de lugar en lugar. También algunas cosas están promocionadas en un lugar y otras en otro. Pero bueno, tampoco se puede estar caminando todo el día. No es lógico. No es lógico. Uno no puede. Pasa es lógico, pero bueno. Pues fíjate que con 4 cosas 1.000 pesos no es nada. 4 cosas, 1.000 pesos, que son, esto te dura nada. ¿Cuánto te dura esto? Comida, me falta verduras, si compras carne. Una manteca, un queso. Exactamente. Esto un no es tomate. comida, esto es base, es una base nomás. Así que bueno, vamos bien. ¿Le dimos los 10 devueltos? Sí, ahí está. Ahí está, ya te lo da el chico. ¿Quién sigue? Otra. Ahí, allá. Bueno, es lo que vivimos todos los días en cualquier lado, no importa. Y ojo, acá hay que ser claro en cuanto a los precios que tiene el almacenero de la cuadra, el pequeño mini mercado, el supermercado de barrio más importante o la cadena. Se produce una situación donde en esa estructura, para sobrevivir comercialmente, usted tiene que jugar con las reglas de juego que le imponen las circunstancias. Tiene que preservar su capital. Y allí viene toda una alquimia entre hacerse fama de muy carero, de estafador, de que cobra cualquier cosa, de que sus precios están un poco altos, pero más o menos bien. Y si usted vende algo a 10 y tiene que reponer a 12, ¿para qué vendió a 10? Ese es el desafío de todos y cada uno de los comerciantes. ¿Cómo sobrevivir a esto? Lamentablemente, en el final de todo de esa
pirámide, estamos los jubilados de la mínima, el que tiene un ingreso, más allá de que sea en blanco o en negro, que sea un poquito más, un poquito menos, todos estamos angustiados porque no sabe qué va a pasar mañana, no sabe con qué noticias se va a encontrar esta tarde. Entonces, en esa incertidumbre que cubre a todos, al productor, al comerciante, al profesional, todos estamos en esa misma vorágine y de allí es que estamos mal. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Y es muy difícil, es largo. Siempre que se analiza la situación, se cae en la conclusión de que hay un problema moral, un problema de ética, una conciencia de trabajo que se perdió, de esfuerzo, de tener claros los objetivos. Aquí es el vale todo y sálvese quien pueda. Y el denominador común, usted puede ir tomando históricamente década por década y busque la corrupción en cada una de esas décadas, con todos los protagonistas que quiera. Y va a ver que eso es el denominador común, donde la técnica se va perfeccionando, porque vamos a lo concreto y algo muy polémico. El juicio de vialidad. Lázaro Báez, toda la estructura del gobierno, las coimas, muy bien. Ahora, ¿inventó Cristina eso? ¿Lo inventó Néstor? ¿No lo perfeccionó Macri, el padre de Macri? ¿No fue lo mismo en otros términos, tal vez en otras dimensiones o tal vez con otros índices en la época de Alfonsín, de los militares, de Cavallo, con Menem, donde usted quiera, o vaya más atrás con el peronismo, o más atrás, comienzo de siglo, siempre el tema de la corrupción está presente en diferentes niveles. A veces se llega a una impunidad total y un gusto por la ostentación, es decir, soy corrupto, soy muy corrupto, me volví multimillonario y me encanta refregarte por la jeta, me encanta mi impunidad. Eso tal vez es lo que por ahí crea un poco de chispa, pero la corrupción, empresarios corruptos, políticos corruptos, políticos muertos de hambre que llegaban en una bicicleta sin guardabarros, ni siquiera un portaequipaje, y después tenían autos 0 kilómetros y 2 o 3 hembras. ¿Cuántos ejemplos de eso tenemos? Es decir, esa ostentación de que no solamente roba, no solamente que roba mucho, sino le encanta pavonearse. Estamos llenos. Tenemos una notita que nos pone en este tema. Coimas en Mendoza. Detuvieron al jefe de la Policía Federal. Sorprendidos todos con esta información que circuló bien temprano, desde las 7 de la mañana que se llevaron a cabo los operativos, donde quedó detenido el jefe de la Policía Federal en Mendoza, Dino Rossignoli, que está acusado de recibir coimas por parte de un grupo de personas que también estaban apuntadas por la policía, vinculadas al lavado de dinero, al cambio ilegal de divisa extranjera, al contrabando, al comercio de estupefacientes y también hasta el mercado
al mercado negro del oro. Se habían hecho un par de investigaciones y de allanamientos allá por el mes de julio en distintas joyerías y bares que tenían la razón social de Stefano Canela, pero que en realidad era toda una pantalla porque detrás estaban todos estos negocios turbios que les venía contando. A raíz de distintas investigaciones, bueno, se dice que el jefe de la Policía Federal en Mendoza recibía coimas para permitir la actividad ilegal de cambio de divisas en una serie de cuevas que estaban ubicados en el microcentro mendocino y que se hacían ver con esta razón social que les contaba, Stefano Canela. La verdad es escandaloso la presunción, la acusación que pesa contra el jefe de la policía. ¿Desde hace cuánto, Matías, se viene investigando al jefe de la policía y esta organización delictiva adentro de la policía? Claro, el foco estaba puesto dentro de los titulares de esta razón social, de Stefano Canela, ¿no? Que era una serie de joyerías, de bares, pero que la policía ya había tomado conocimiento, la gente de investigaciones, había tomado conocimiento de que eran pantallas. Entonces en julio se hizo una investigación, saltó mucha de la información por la compra de un vehículo con dinero en efectivo de parte de uno de los propietarios de esta firma, y allí es donde se empezaron a clausurar todo este tipo de negocios en el centro mendocino. Pero bueno, hoy se destapa la olla de manera más fuerte cuando han llegado a detectar estos coimas, estas presuntas coimas. Matías, por lo que marca la crónica también policial, paredes falsas, doble fondo para guardar dinero, 74 personas identificadas, vinculadas en la investigación, y el secuestro es millonario. 4 millones de pesos, sí. $50.000, 7.500 euros, máquinas de contar dinero, armas de fuego. Es una verdadera organización delictiva. Sí, y todavía lo que no se conoce, porque hasta hace un ratito estaban dándose 4 allanamientos más para dar con nuevos detenidos. Al jefe de la policía lo detienen en su casa de Godoy Cruz, entonces estaban allanando esa casa, pero también estaban allanando distintas oficinas donde él podía estar involucrado y que podrían dejar más datos. Sí. Los 2 detenidos que se conocen hasta hace instantes nada más son Ernesto y Nicolás Bazán, padre e hijo, propietarios de esta firma ficticia, Stefano Canela. Al joven lo investigan por evasión fiscal, también por lavado de dinero, y ellos son los que están a la cabeza de toda esta megabanda, ¿no? Por la cual el jefe de la Policía Federal tendría un cierto vínculo y habría recibido coimas millonarias, por lo que se está especulando. Pero está todo fresquito y en plena investigación, y los allanamientos, es más, se están llevando a cabo en estos momentos. La verdad que es impactante todo lo que estás contando. Bueno, esperemos que la justicia determine efectivamente qué fue lo que pasó rápidamente, porque estamos hablando de... ¿Cuántos miembros de la fuerza, Cata, además? Claro, hay que ver eso, hasta dónde escala también, ¿no? Pero por lo que estás contando, se habla también de mucho dinero. Javi, querías aportar una pregunta. Sí, sumar además también porque, a ver, era todo, como decía nuestro colega exactamente, es toda una organización, ¿no? Es decir, más allá de la participación del jefe de la delegación de la Policía Federal, que está detenido, está en la unidad 32, ¿no es cierto? Sí, está en la unidad 32, allí en la calle Pedro Molina y Patricia, pleno centro de Mendoza. A ver, se tiene que resguardar porque es un personal de seguridad, pero lo que quería decir es, a ver, estaba la organización, más allá de, bueno, los estudios contables que tenían, los 2 locales que fueron allanados en su momento, y por eso deriva después ahora esta investigación y detención. Estaban los arbolitos, testaferros, ¿no es cierto? Sí, sí, la cantidad de gente todavía no se conoce la magnitud de lo que eran todos los integrantes de la banda, pero sí era impresionante, y ya cuando pasó esto el 6 de julio que clausuraron los locales, todos los locales con los nombres de fantasía que hacían referencia a joyería y a bares, que también llamaron la atención de los investigadores, porque en plena pandemia estuvieron abiertos, siempre había empleados, cuando todos sabíamos que las cosas no funcionaban, no había movimiento en la calle, y esos locales mantenían su personal. Es que era muy raro cómo funcionaban. Exacto. A ver, para que se entienda también, si bien son distintas características, pero cuando uno habla a veces de zona liberada, lo que se sospecha es que este jefe policial, seguramente connivencia, vaya a saber con otros más, pero digamos, este jefe policial lo que habría hecho es, pagame, así yo te dejo trabajar.
Eso es liberar una zona para cometer un delito. Claro. No necesariamente tiene que ser para un crimen o para un robo. En esto también es una zona liberada o un lugar liberado de policías o de controles, ¿no? Exactamente. Y estamos abordando también por los detalles de parte de del juez que está entendiendo en la causa. Obviamente que todo esto va por el lado de lo federal. El acceso ya está más complicado, pero hasta ahora el hermetismo es total. En la misma Policía Federal, cuando estuvimos esta mañana, está el secreto de sumario, nadie quería hablar. Habían también allí en la oficina que funciona en la calle Perú del centro mendocino, había gente de investigaciones también realizando operativos, reuniones permanentes, pero todavía hay mucho hermetismo y estamos conociendo apenas la punta del ovillo. Hay que ver después qué hay a lo largo de la investigación y cuánto es en realidad la cantidad de personas que intervenían en esta banda, y ni hablar del dinero o los montos que se manejaban. Total, y bueno, y además vos estás diciendo, hay allanamientos en estos momentos, por lo cual, Matías, te agradecemos tu tiempo para explicarnos qué está pasando, porque claramente tiene dimensiones de escándalo en Mendoza. Esta noticia que vos nos estás presentando, tenés prioridad si hay novedades en estos allanamientos y en esta causa judicial. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y abordamos por las palabras oficiales. Aquí todavía nadie habla, nadie sale a dar la cara justamente para explicar bien todo lo del caso, así que también nosotros estamos ansiosos por conocer información sobre este escándalo que tiene a nivel nacional. ¿Cómo definimos el problema? No vas a encontrar un manso para collarar el arisco. Ese es el asunto. Bueno, y ahora le tocó a la Policía Federal de Mendoza. ¿Se acuerdan los quilombos en Rosario? Bueno, ni qué hablar de la Policía Provincial de Santa Fe o algunos integrantes del Poder Judicial de Santa Fe o prominentes políticos de la política santafesina, narcotráfico, coima, bueno, ahí estamos. Incendios en el Delta, fuego sin control, crecen los problemas respiratorios por el humo. Las viejas prácticas de quema, con este cambio climático, la brutal sequía y el estiaje, hace que cuando siguen con esas prácticas de quema, son imposibles de atajar. Pero, ¿qué es lo que quieren? Destruir los pajonales para que el día que llueva, el rebrote pueda ser utilizado por los animales. Lo que pasa que el impacto ambiental ahora es tremendo y sus consecuencias son nefastas, y la acción de toda la estructura gubernamental, lo vivimos en Corrientes, está totalmente, digamos, está igual que todo lo que hacen en todos los niveles. Vemos la nota. Equipo de Todo Noticias ya cerca de los incendios con José Bianco. Te estamos viendo, José, muy cerquita de las llamas. Carlos Franco, de hecho, y lo van a ver desde el aire. Tengo la vueltita. Vamos a acercarnos y vamos a notar dos cosas. Una es que desde que llegamos no nos cruzamos todavía con nadie trabajando en los fuegos. Inicialmente la idea era encontrarnos con alguien porque nos dijeron, están trabajando en ese foco que los vamos a llevar, con lo cual tampoco es que estamos intentando esquivar a los brigadistas, que de hecho, de paso los felicitamos por el trabajo que están haciendo hace meses en esta zona, algunos lejos de su familia, lejos de sus casas y con jornadas larguísimas, pero probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Con que se alargó mucho el trabajo para ellos, para esos pocos que están combatiendo acá. Algunos dirán, alguien va a levantar la mano y dirán, no, son 150, son 1000, son 7 millones. Lo cierto es que cuando venís, son 0. A la hora que vinimos nosotros, claro, a las 5:30 de la tarde llegamos y no hay nadie. No hay nadie. Nos van a explicar probablemente eso. No hay nadie, no hay nadie. Está solo, Nos van a explicar José. Probablemente. ¿Está solo ahí o no? Sí, mi miedo, pero de verdad,
era interesante venir a ver cómo trabajaban y lo hacen, ¿no? Mirá, mientras vamos caminando, van apareciendo cenizas acá mismo, donde estamos nosotros, ahora mismo y recién, mirá, vení, ¿por qué? Recién, mirá, toda esta zona que pisamos, ojo, porque ¿De quién hicimos son sin las darnos tierras, cuenta. José? ¿De quién son estas tierras? Son tierras fiscales. No tienen dueño. De todos nosotros. De todos nosotros. Algunos les dieron el permiso para trabajar y vamos a pisar con cuidado porque mirá, esto me acabo de dar cuenta ahora, era la primera vez que íbamos hacia el fuego. No sé si lo llegás a ver en cámara, pero esto está recientemente quemado, o sea, ahora, ¿ves? Las cenizas, porque nosotros tenemos botas de goma, nos hemos puesto las botas porque las botas típicas de goma para evitar las mordeduras de víboras que hay en la zona y que escapan obviamente del fuego, pero ya estamos en un lugar donde, repito, hace un rato nada más se habrá quemado. Fíjate esto, ¿no? Ahora puede parar acá en estos momentos el fuego, pero probablemente cuando el viento vuelva a soplar, eso que son cenizas, que fíjate, ¿cuánto estamos? Más o menos a 150, 200 metros del lugar donde están las llamas ahora, eso mañana se puede volver a prender. Ya acá no queda nada por quemar. Así que, lamentablemente, esa posibilidad, decíamos, o afortunadamente, esa posibilidad no está. Pero la única chance de no quemarse es que ya se quemó. Digo, la única esperanza de que no vuelva a pasar el fuego por acá es que ya no queda nada por quemar. Pero, a ver, voy a tratar de encontrar el retorno que lo perdí caminando. Le pido la ayuda de Franco que me ayude. Fíjate, estamos caminando en algo que pensé que iba a ser una caminata más corta, pero eso también da idea del tamaño de la llama, Franco, que por más que nos alejemos, siempre parecen cerca. Por más que nos acerquemos, digo, siempre parecen que estamos por llegar y en realidad es el tamaño que tienen las llamas, ¿no? Ahora sí te escucho, Franco. Sí, no, te pregunté antes también, José, lo de los dueños de las tierras, porque se supone que esto se quema para que después crezcan las pasturas y le puedan dar de comer animales. ¿Ese sería el objetivo de este desastre? Bueno, hay como universos paralelos en este problema que tiene, como si se quiere, al más damnificado que la naturaleza, seguido las personas que tienen que respirar este humo. Es decir, la consecuencia no tiene discusión, ¿no? Digo, lo estamos viendo, mirá lo que es parece el fin del mundo, aquello que están viendo de fondo, que no es ni más ni menos lo que tendría que ser ya un atardecer estrellado. Ahí está la ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe. Bueno, las consecuencias no se discuten, ¿no? Digo, estamos viéndolas. Ahora, ¿quién lo prende? Bueno, hay que ir hasta ahí, hay que embarrarse en esos temas, porque es la única manera de solucionar esto, ¿no? Como te decía antes, ¿qué te dicen los productores? Nosotros no vamos a quemar nuestro campo. ¿Qué te dicen las personas de la ciudad? Dice, lo prenden los productores, porque como quieren llevar a los animales que antes estaban en los lugares que fue ganado por la soja, y entonces queman para esto, justamente aprovechando el bajo nivel del río Paraná, que está realmente bajísimo en estos últimos 3 años, ganarle, como vos decís, en realidad todos estos... esta vegetación que vemos hace 2 o 3 años, por ahí no estaba. Ganó terreno cuando el agua le dejó crecer. Antes, si no, el agua lavaba esta zona de manera continua, no había tanta vegetación. Bueno, ahora hay que retirarla, pensar alguno, la queman. Después de esto viene el pasto verde, como siempre decimos. A ver, vamos a tratar de venir, ya se está haciendo de noche, pero claro, si escucha, mirá. Sí, claro. Esto está sequísimo porque en algún momento las lluvias permitieron que crezca probablemente en la primavera pasada toda esta vegetación y ahora la falta de lluvia lógica de esta época del año termina secando. Vamos de golpe sintiendo calor, claro, porque mirá, cada tanto vienen esas correntadas de aire caliente desde allá del fondo, que son las que ahora nos están a nosotros rodeando, y si no estás dentro de la misma columna de humo, el aire todavía no está sucio, porque mirá, se va bien marcado. No es difuso, sino que es bien marcado el lugar en donde el humo hace que el aire sea irrespirable. ¿Hacia dónde va? Hacia la provincia de Buenos Aires y hacia Santa Fe. Acá nosotros que estamos al lado del foco, podemos respirar con relativa tranquilidad, digamos. Pero a medida que nos vamos acercando, se va sintiendo cada vez más y vuelan las cenizas. Bueno, estamos mostrando imágenes del equipo de Todo Noticias, el dron que muestra lo rápido que además oscureció, José, desde que te bajaste del barco o de la lancha para contar esto pisando directamente el terreno, ¿no?
Sí, y también verlo desde el dron nos permite entender por qué avanza tan lentamente. ¿Por qué? Porque quedó de espaldas al río el fuego, ya quemó hasta el río, hasta donde nosotros nos bajamos recién con la lancha, y ahora está intentando avanzar hacia lo que sería el este, claro, pero desde allá viene el viento. Entonces, cuando eso sucede, avanza por debajo el fuego, bien rastrero y a una velocidad más lenta que si tuviese viento a favor. Entonces, podemos ir acercándonos, el único cuidado es no respirar ese aire viciado, pero bueno, es lo que queríamos venir a mostrarles también, lo que está viviendo la gente del otro lado de la costa. Todas esas lucecitas que se ven son casas, son fábricas, está el puerto, y ahí está el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, es decir, Villa Constitución, San Nicolás, y a partir de allá, ¿qué pasa? Mirá la cantidad de fuego que se ve en el horizonte lejano también, son muchos los focos, no es uno solo, ese es el problema. Veníamos por San Pedro y era impresionante, la imagen del dron, ¿no? José, ahí vuelvo, estamos con ustedes viendo las imágenes, siguiendo tu caminata que vas directo hacia el fuego, pero está Leonardo Jurado, que es prosecretario del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. ¿Aumentaron la venta de barbijos? Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias del humo, y lo que vimos en las farmacias en la jornada del lunes y de ayer es que aumentaron, la venta de los barbijos, tanto los quirúrgicos, que son los tradicionales que estábamos acostumbrados a usar, como los KN95, que los teníamos guardados después de la pandemia y empezamos a tener una demanda reciente por el tema del humo que nos aqueja y que nos molesta tanto. Increíble, ¿no? Pensado para la pandemia, y ahora lo que demanda la gente es barbijos, pero para el humo, en Rosario. Además, así lo recomendaron las autoridades, ¿no? El ministro de Salud. Exactamente, sí, lo recomendaron disminuir el ejercicio físico, las caminatas, las corridas durante la mañana, que es cuando el humo se empieza a sentir y se siente bastante, y la utilización del barbijo quirúrgico, que tiene un resultado relativo también, y aumentó, digamos, la venta del KN95, que te decía recién, que lo teníamos guardado en la farmacia, sinceramente, post pandemia, y ahora, empieza a tener una demanda sostenida. Hoy el clima mejoró un poco, igualmente sabemos que las personas se llevan uno para tener en casa. Claro, es algo que incorporaron junto con las prendas para tener. Volvió el barbijo, fíjate vos. Gracias, Leonardo, buenas tardes. Ahí estamos mostrando la columna de humo, Marina, que provoca estas llamas, ¿no? Es tremendo, la imagen nocturna es terrible, es mucho peor que la diurna. Diurna podíamos ver esa reducción de visibilidad de la que estuvimos hablando todo el día, con esa presencia de humo, con la baja calidad del aire, y ahora hablemos de la meteorología adversa que se vienen para estos días. Seguramente los planes de José serán permanecer en esta zona mientras este sea el foco más importante dentro de la región, porque se vienen días muy ventosos, Franco, viento del noreste que va a arrastrar todo ese humo y esas cenizas hacia el sudoeste, hacia la dirección contraria, y ahí se van a estar involucrando algunas localidades del extremo norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Justamente esa es la dirección de viento que va a prevalecer en los próximos días, con intensidades que van a ser fuertes, superiores a los 30 o 40 kilómetros por hora, sin presencia de lluvia, por supuesto, y con temperaturas en ascenso. En la zona de Rosario probablemente estén esta semana superando los 26, 27 o 28 grados. Eso no ayuda para nada a la hora de querer respirar al aire libre. Es realmente complicado. En las escuelas suspendieron las clases de actividad física, ¿sí? Porque son al aire libre. No se les permite a los chicos estar corriendo bajo estas condiciones de mala calidad del aire, que según los especialistas del CONICET, que hacen estudios en la calidad del aire, está entre un 6 y un 10 veces más perjudicial para la salud que lo que normalmente la Organización Mundial de la Salud permite o toma como sin consecuencias severas a la hora de respirar ese aire. Es realmente preocupante lo que está pasando. Lástima que solo le lleven importancia o que se empiece a difundir de manera total cuando llega el humo a ciudades como por ejemplo la de Buenos Aires. Pero esto lo están viviendo desde hace mucho tiempo. Sí, no podés suspender las actividades Nos físicas. piden, ¿no? por Son muy favor, importantes. que demos a conocer esto porque no soporta más y nadie está haciendo nada, Franco. Está José Bianco, el equipo de TN, caminando allí hacia la zona del fuego. Es impresionante la columna de humo, José. Sí, es que te digo que a medida que nos vamos acercando, y perdón que voy dando la espalda, pero es para mirar porque hay lugares que todavía tienen algo por quemar, desafortunadamente.
empezamos a ver que estos pastizales tienen la altura nuestra y por eso, del otro lado donde todavía está verde, que se lo veía más temprano con el dron, es que todavía el fuego avanza. Bien, nosotros tenemos que estar prevenidos, alertas, hay medidas que está tomando el gobierno provincial en armonía con instrucciones para todas las fuerzas policiales, pero la conciencia del productor es lo único que puede prevenir. Hay algunos casos inevitables y otros que son provocados y otros que se intenta hacer algo reducido, controlado y después es imposible. Así que eso tenemos que verlo con mucha calma, con entender que cambió todo. Perdón, estamos más para el resfrío. ¿Quién cuida a Cristina? Nuestra próxima nota vamos a ver de Carlos Pagni, el momento Pagni. Muy buenas noches. Claro, porque en el telón de fondo de este caso del ataque a Cristina Kirchner aparecen reiteradamente, como suele pasar con tantos temas, veíamos recién, por ejemplo, la nota de Rosario envuelta en humo, las enormes deficiencias que tiene el Estado en la Argentina, más paradójicas todavía porque tenemos una clase política estatista con un Estado que no funciona. Fíjense que cuando uno mira, por ejemplo, el sistema de seguridad que rodea a Cristina Kirchner, aparecen grietas, hace aguas por los cuatro costados. Y la investigación de este caso también presenta incógnitas increíbles. Primero, no hay cámaras en la esquina donde vive Cristina Kirchner. Se supone que la instalación de cámaras de seguridad en las ciudades no son solamente un negocio del proveedor. Se supone que es un dispositivo indispensable para la ciudad de los vecinos. Bueno, como ella decidió no tener cámaras, porque no quieren que, comillas, la espíen, esa zona de la ciudad de Buenos Aires, en Recoleta, carece de las cámaras que tienen los demás barrios. Si alguien es vecino de Cristina o tiene que pasar por ahí de día o de noche, expuesto a un robo, a un ataque, tiene que resignarse porque ella decidió que ahí va a haber menos seguridad que en el resto de la ciudad. Tampoco admitieron y criticaban las cámaras que funcionaban alrededor de las manifestaciones en la casa de Cristina cuando estaba la policía metropolitana cuidándola. Nos cansamos de ver quejas porque desde los balcones de los vecinos se custodiaba la zona por las dudas de ¿qué? De que apareciera un atacante, que finalmente apareció cuando no había ningún dispositivo de este tipo de control. De más está decir que tampoco estaba el jefe de la custodia, lo que lleva a pensar si hay algún entramado detrás de esto que hacía que, en caso de que hubiera algún cerebro oculto manejando todo este episodio del ataque, supiera que no iba a estar el jefe de la custodia, el comisario Carbone, ese día. No solo todo esto que estamos hablando, falta en la investigación el tema clave. Fíjense que de lo poco que vamos sabiendo, surge de teléfonos. Del teléfono de Brenda Uliarte, la novia de Sabac Montiel, del teléfono de Agustina Ruiz, la amiga de la novia, pero el teléfono clave, el teléfono de Sabac Montiel, fue destruido. ¿Hay sanciones para quienes tenían que custodiar ese teléfono y no lo pudieron custodiar? No lo sabemos. Sigue siendo el Estado que funciona de esta manera. Pero lo más increíble de todo es lo que sucedió en el departamento del atacante. El departamento del atacante fue allanado por la policía para ver con qué se podían encontrar indicios materiales que reconstruyeran la vida de él y en todo caso la vinculación con el delito. Cuando se fueron los que allanaron el departamento por orden de la jueza Capuchetti, no fajaron el lugar. A tal punto que el vecino del primer piso, de la planta baja, que es el dueño del departamento, que se lo alquilaba a Sabac Montiel,
iba a darle de comer a los gatos, a los 2 gatos que había en el departamento. En determinado momento dijo, yo acá veo cosas que pueden interesarle a la justicia, y avisó. Y ahí se hizo un segundo allanamiento, sin que estuviera fajado el departamento. ¿Alguien sacó cosas de ahí? Otra pregunta, ¿alguien puso cosas ahí para desviar la investigación? No lo sabemos. Un hecho gravísimo, el ataque todavía misterioso a la vicepresidenta de la Nación, y una investigación y un sistema de seguridad que la rodea a alguien que además se siente agredida todo el tiempo, que aparentemente responde al sistema estatal de una tribu primitiva. Extremadamente grave, Carlos. Muchísimas gracias. Importante escucharlo, como siempre. Te esperamos la semana que viene y a vos te esperamos dentro de un ratito nada más, porque hay que hacer la pausa. Recordando al profesor Méndez Firpo, su recordada frase: este es un país en joda, profesor, son todos unos chantapufis. ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo se le borró el teléfono más importante? ¿Cómo no se... Bueno, todo eso que está dando vuelta y que lo vemos atónitos. Le siguen dando un montón a la maquinita. Aldo Abraham analiza para Cristina, para el Instituto Patria, emitir sin respaldo no tiene ninguna consecuencia. Eso fomenta el consumo y mueve la economía. Y son los que nos gobiernan. Lo vemos a Aldo Abraham. Y está con nosotros Aldo Abraham, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, para hablar justamente de inflación, porque dio 7%, porque es la inflación mensual la segunda más alta del año, porque de concretarse las proyecciones de los privados, Aldo, decime si no me equivoco, sería la inflación más alta este año desde el año 1991. ¿Cómo estás, Aldo, y cómo estás viendo esta situación? Bien, un gusto estar acá. Buenas tardes. Realmente es un número preocupante. La mayoría de las estimaciones estaban por debajo y bueno, y se dio lo peor de lo esperado. Y es verdad, y no es un dato menor que el acumulado sea el mayor desde 1991, porque acuérdense que en 1991 se frenó la cuarta hiperinflación argentina con la ley de convertibilidad. Y que en el año 1990 y en el 1989 estuvieron las 2 hiperinflaciones más cercanas. La tercera que tuvimos fue en los 70. O sea que estamos comparando con periodos por demás preocupantes, ¿no? Estamos comparando con periodos o pre-hiperinflacionarios o inflacionarios. Y acá tenemos un punto también, porque durante mucho tiempo se discutió, Edi, las proyecciones de los privados. Por primera vez en mucho tiempo la proyección de los privados vuelve a dar por detrás de lo que dan las estadísticas oficiales. Pero pues decían 6,5, 6,7. Sí, decía, incluso algunos decían, bueno, probablemente no haya tanto impacto porque es un mes en donde todavía no se han actualizado, por ejemplo, las tarifas de energía eléctrica que sí fueron anunciados. Y sobre esto te quiero preguntar, Aldo, porque sé que vos ya tenés tu proyección de septiembre. La gente ya está transitando otro mes. ¿Vos tenés un 6,5 proyectado? Sí, 6,5, estamos revisándolo un poco al alza, porque en estos días estamos conociendo algunos datos como las tarifas eléctricas. Antes sí sabíamos en qué sistema de cuotas nos van a quitar aquellos que no pedimos el subsidio, cuál era el impacto, ¿no? Pero ahora se van sumando algunos datos nuevos. Yo creo que va a estar de vuelta cerca del 7% por lo menos, ¿no? Lamentablemente, hoy pensar hacia adelante, inflación de menos del 6%, es muy difícil. A mí me preocupa, lo hablamos siempre cuando miramos los números de inflación, me preocupa cuando los alimentos dan por encima del promedio. Y es preocupante cuando uno ve que el gobierno, por lo menos hoy, está teniendo un diálogo con los empresarios y está intentando hacer pasos en línea con lo que también el mercado esperaba. ¿Por qué?
si se está dando todo esto, aún así persiste tan alta la inflación de alimentos? Lo que pasa es que lamentablemente no es una cuestión de arreglar con empresarios para que bajen sus costos y bajen sus precios. Todo eso, la verdad, es no entender nada de economía. Un empresario de por sí trata de bajar sus costos, porque si baja sus costos, gana más plata, ¿no es cierto? O sea, acá no está el problema, ¿sí? El problema está en otro lado. Tenemos un Banco Central que viene emitiendo pesos, produciendo pesos, dándole a la maquinita a más no poder desde mediados del año pasado, al principio con la excusa de ponerle platita en el bolsillo a la gente para salir mejor parados en los comicios, y ahora ya no sabemos con qué excusa, pero sigue dándole a la maquinita un montón. Si vos producís tantos pesos de más de los que la gente quiere, claramente lo que vas a tener es una pérdida de poder adquisitivo de la moneda fenomenal. Y si a eso le empezás a sumar lo que ha pasado en los últimos meses, que es lo que lleva a la inflación a estos porcentajes, que la gente se harta de que vos le quites con impuesto inflacionario poder adquisitivo a los ahorros, al atesoramiento que tienen en pesos, y dejan de demandar pesos, el valor del peso se derrumba, y es lo que has visto en los últimos 2 meses. Ahora, Aldo, vos tenés registrada también caída del consumo, sobre todo en el tema de alimentos, porque las cámaras de comerciantes de alimentos, almaceneros, etcétera, registran una caída hasta del 7% en consumo, o sea, en nivel de consumo. No solo un 7% de aumento, que en alimentos llega en algunos rubros hasta el 12-13%, sino una caída de la cantidad de consumos en físicos y en rubros muy particulares. No, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando la gente empieza a escaparse del peso, a dejar de demandar pesos, como pasó a partir de la renuncia del exministro Guzmán, que vivimos un periodo que uno lo podría llamar pre-hiperinflacionario, porque era la sensación que uno sentía antes de las anteriores hiperinflaciones. Lo que hace la gente es sacarse los pesos de encima, no solamente comprando dólares, sale corriendo y arrasa con los supermercados, con los electrodomésticos. Eso ya lo vivimos, lo que tenemos alguna cana por ahí, lo vivimos, ¿eh? Entonces, al principio te genera un boom de consumo, ¿no? Porque no queda nada en la góndola. Sí, pero después, lo que yo te planteaba era no consume consumo popular de alimentos, ¿no? Porque era esta que vos decís era mi siguiente pregunta, porque hay como dos realidades que van en paralelo, ¿no? Estamos viendo, qué sé yo, recién hablabas vos de uno de los recitales que está en boga ahora. Los recitales internacionales, las entradas son carísimas, están llenos, los restaurantes están llenos de gente, y por otro lado tenés esta situación y los almaceneros que te dicen, mirá, hay productos que ya se dejaron de consumir porque son como lujo, qué sé yo, postrecitos esos de chocolate, o algunas cosas que directamente la gente ya dejó de llevar, y eso te baja el indicador de consumo, lo que se consume en alimentos. Sí, totalmente. La gente en general trata de sacarse los pesos de encima que tiene comprando lo que sea, ¿sí? Pero justamente el hecho de que el peso pierda poder adquisitivo hace que tu salario pierda poder adquisitivo. Nosotros, la mayoría, ganamos en pesos, ¿no es cierto? O sea que somos todos más pobres. Cuando el gobierno gasta más porque nos cobran más impuesto inflacionario, la realidad es que nosotros somos mucho más pobres porque todo nos sale más caro en términos de ese peso que ha perdido poder adquisitivo. O sea, ahí está la contrapartida. Si nosotros seguimos con esta estrategia de seguir financiando gasto público con impuesto inflacionario, lo único que puede pasar es que cada día seamos más pobres, y vos sabés que los más pobres gastan menos. Cuanto más pobres sos, gastás menos. Es lo que nos está pasando. Y nos va a seguir pasando mientras el gobierno y el Banco Central mantengan esta realidad. A mí me parece interesante que a los números le demos contexto, porque por ahora da la sensación de que tiene un contexto favorable con los gremios el gobierno. Los gremios y también los empresarios se han puesto de acuerdo, entre comillas, fácilmente con la paritaria. En otros años ha sido muy arduo cerrar un número, de un lado y del otro. Digo, esta vez el gobierno contó y el año pasado y después de la pandemia con una conciencia del lado de los empresarios y del lado de los gremios para llegar a un número. Quiero ponerles en magnitud el número de inflación de hoy, para que todos podamos hacer cuentas en nuestras casas de lo que está pasando con nuestro bolsillo. Porque la crítica de la indexación de la economía, es decir, bueno, remarcale a todo, remarcá también el bolsillo, es válida si eso sucede en términos reales. Ahora, vos fíjate los números que vos llevás acumulados con este dato de inflación.
Octavo mes del año te da 7%. La foto de los últimos 12 meses, si contamos en total, da 78,5%. Desde enero hasta aquí da 56,4%. Y aquí es agosto. Estamos transitando un mes donde la inflación, como decía Aldo, está encaminándose de nuevo al 6%. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto giró más lento en el bolsillo. El problema es que estos números, la remarcación de precios, giró más rápido que la negociación del salario. Incluso cuando los gremios se prestaron a negociaciones semestrales, a revisiones, y digamos que las empresas también. Entonces, mi pregunta, que tiene que ver un poco con lo que te decía Eddie, Aldo, es cómo termina esta situación para el bolsillo, cómo se encamina a cerrar el año esto, ¿no? Que es bolsillo versus inflación. No, claramente los salarios van a perder poder adquisitivo este año, ese seguro. Las jubilaciones van a perder poder adquisitivo. Con una inflación que se acelera, el único resultado que vos podés tener es más empobrecimiento. No solamente más empobrecimiento porque en realidad te están quitando parte de tu sueldo, parte de tus ahorros para financiar al gobierno, sino además porque imagínate que en un contexto inflacionario como ese, las empresas no van a invertir más. Y si déjame un más, asterisco. vos vas a producir menos y vas a ganar menos. De algún lado Déjame un asterisco ahí, Aldo, Marcela. La paritaria alcanza a una porción de los trabajadores. Los que ¿no? pueden, porque totalmente. son los que están sindicalizados, son los que tienen convenio. Y te digo, absolutamente. vos decías hace un rato esto que habían llegado a acuerdos fáciles, porque los sindicalistas están muy preocupados. Imagínate que el empleo privado no ha aumentado en los últimos 10 años, casi nada. ¿De qué vive un sindicalista? Aún mirémoslo desde el peor de los ángulos para ellos, ¿no? De tener cada vez más afiliados. O sea, el riesgo que tienen es de tener cada vez menos afiliados si se ponen en este rol de querer seguir una inflación que nos empobrece a todos, porque saben que los van a dejar de contratar. Hoy me decía un importante dirigente sindical que mañana hay elecciones en ese gremio, que los sectores de la CGT que están planteando un paro nacional, un paro general, en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, en realidad lo que están queriendo también es descomprimir un poco la situación, porque en la base de los gremios les están diciendo, muchachos, ¿qué está pasando acá? Que se nos va todo de las manos. Sí, ¿no? gran punto este que estás marcando, Eddie, porque yo te quiero mostrar lo que es imposible de fingir, que es el cuadro de la situación del que tiene un trabajo y dicen, puede decidir en qué gastar. ¿Me permitís, Agus, caminar un poquito? Le pido permiso al DIRE. Quiero irme hasta acá para marcarte algo. Prendas de vestir y calzado. Prácticamente aumentó un 10% en un solo mes. Lo vamos a tratar en un ratito también, pero ¿desde cuándo en Argentina comprarse ropa realmente es un verdadero lujo? Este sector, y acá hay que hacer un mea culpa también, es un sector que está resguardado frente a la competencia externa, porque sería muy difícil competir, por ejemplo, con China en cuanto a lo textil. Ahora, ya llevamos prácticamente 5 meses constantes en donde esto marca el rumbo de la inflación. Entonces hay cosas que revisar. Y en esas reuniones no se siente que el gobierno esté preocupado, porque parece no indispensable, parece que es un dato que no tiene que ver con la pobreza, pero sin embargo vestirse es parte de la vida, y dentro de lo que es la clase media, poder comprarle a un hijo o comprarse una prenda nueva no debería ser un lujo. Te lo marco porque esto es lo que está envalentonando la inflación un mes más. Más del 100% en un año aumentó este rubro. Bienes y servicios varios, 8,7%. Acá pesaron las expensas, Aldo, pero acá no tenés energía, gas, todavía no tenés. Y es un rubro que no se explica cómo está tan alto este mes. Equipamiento y mantenimiento del hogar, lo mismo. Digamos, no hay demasiada explicación para semejantes números mensuales, más que lo que está explicando Aldo, que es la inercia de semejante cantidad de pesos que intenta abastecer y remarcar. Insisto, las expensas para los edificios han tenido un peso importante. Los bonos, las negociaciones paritarias, el indexar la economía, es un giro en rueda en donde vos le das un bono al personal o al empleado doméstico o al personal de seguridad de tu edificio, y eso el mes que viene es un costo extra para vos. Y a esa persona, cuando le llega al bolsillo, ya no le alcanza para poder mantener un estilo de vida. Ese es el perverso giro de la inflación y del giro del dinero.
Y alimentos y bebidas, que es lo que marcábamos recién con Edi, 7,1%, para dar el promedio y de aquí para atrás. Después remarcó todo, remarcó el costo de salud, de las prepagas y demás. Me voy a ir un poquito para atrás, les recuerdo que transporte también es un sector que ha tenido aumentos, y este mes, por eso me centro en septiembre, tuviste aumento de taxi, tenés el aumento del subte. Y voy a la clase media trabajadora, no me estoy yendo a cosas muy de lujo. ¿Cómo haces para salir de este círculo? Porque yo te escucho decir lo del tema de la emisión, y mi reflexión es, ¿y si no emiten, cómo se pagan a sí mismos las deudas también que tiene el Estado? Bueno, claramente acá el problema es que el gobierno piensa que gastando cada vez más va a sacar de la pobreza a la gente. Entonces, ponele, sale y aumenta los subsidios, ¿no?, para la gente más pobre. ¿Y qué hace? Emite un montonazo para pagar esos subsidios para la gente más pobre. Lo lamentable es que es cierto, el primer mes, como vos dijiste hace un rato, el señor está muy contento porque puede gastar más que el mes anterior. Pero al siguiente mes, como justamente las cosas que él consume son las que después más suben, cuando vos le quitás poder adquisitivo a la moneda, al siguiente mes ya es más pobre que antes. Entonces, este camino de empobrecimiento permanente lo vamos a tener en tanto y en cuanto tengamos gobiernos que piensen que el Banco Central puede emitir lo que se le dé la gana para financiarle los gastos que a ellos se les dé la gana. Eso no pasa en los países, ni siquiera, no te voy a decir los países desarrollados, no pasa en los países que están alrededor nuestro. Incluso con un gobierno ahora, con un ministro de Economía que decidió achicar las partidas que quedaban de acá a fin de año. O sea, tomó conciencia en un punto y dijo, paren, recortemos esto porque se nos puede llegar a ir de las manos la inflación. Male, vos querías preguntar. Bueno, en relación, a ver, hay dos cuestiones, ¿no? Con lo que dice Marce, estamos con unas expectativas. Hoy jugábamos tristemente entre periodistas a ver cuál iba a ser la cifra. Y creíamos que iba a ser de 6,1, entre 6,1 y 6,3. Fíjate que terminó en un número de 7. Ustedes evaluándolo desde el análisis económico, ¿qué piensan para el próximo mes? Porque la gente quiere saber, ¿esto va a seguir subiendo? En base a las variables que hablabas, ¿no? Dado que va a haber quita de subsidios, una parte de la cuota de quita de subsidios este mes, eso va a impactar fuerte, va a pegar un salto con respecto a un 6% o algo más, que sería lo razonable. Así que bueno, nos va a ubicar lamentablemente de vuelta cerca del 7%, con suerte no llegue al 7%. De todas formas hay que recordar que nosotros en julio vivimos una situación de pánico importante en la gente, que obviamente se deshizo de los pesos contra todo lo que encontraba que pudiese comprar, y eso hizo que el peso perdiera muchísimo poder adquisitivo, y es lo que ves reflejado hoy, tanto en el mes de julio como viste reflejado en el mes de agosto. La tranquilidad que por suerte se ha logrado en el mes de agosto y que perdura hasta estos momentos, hace suponer que ese reflejo en los precios del pánico de la gente sacándose los pesos de encima, no se va a repetir en los meses subsiguientes, ¿no? Pero al ritmo que viene emitiendo el Banco Central, hoy pensar que la inflación puede ser menos del 6% es una utopía. Acá hay otra promesa que también hizo el gobierno y el ministro Massa: vamos a dejar de emitir. No es verdad. Siguen emitiendo a la misma velocidad o más que en la mayor parte de este año. Cuando estaba Guzmán. Tenés un punto también, que ahora tenés devaluación acelerándose también. En agosto no lo tenías, con lo cual tenés una de cal y una de arena. La gente no está tan desesperada por sacarse los pesos encima, que pocos tienen ya, pero tenés devaluación. O sea que ahora hay que mensurar cuánto impacta la aceleración del tipo de cambio en aquellos que importan insumos para fabricar Made in Argentina. Y un punto que me llama poderosamente la atención, que ustedes estén revisando, significa que lo que contamos ayer, que es que el mercado espera una inflación del 95% este año, ya quedó viejo. Ya quedó viejo. Yo creo que ya vamos a estar estimando todos, con suerte, que no pase el 100% este año, pero no, digamos, a no festejar, porque a principios del año que viene vamos a estar arriba del 100% seguro en la inflación. Y me parece que por lo menos, aún haciendo las cosas bien el Banco Central y el Gobierno, por lo menos por 4 o 5 meses del año que viene vamos a tener inflación de más del 100%. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente cumplieran con esto de dejar de emitir o bajar el ritmo de emisión, podríamos sacar presión en la caída
del valor de nuestra moneda. Y por otro lado, también es esperable que antes de las elecciones hagan las mismas cosas que hicieron en las elecciones de 2021. O sea, atrasar el tipo de cambio, que varíe más poquito, y además congelar todos los precios, precios cuidados por todos lados, como para llegar con una inflación menor a las elecciones. Ahora, esto plantea, Aldo, un corto plazo angustiante, porque vas corriendo contra el costo y en muchos sectores ya es prácticamente desesperante. Ahora, tenés otra realidad también que tiene que ver con lo que fue hacer Massa a los Estados Unidos y un discurso que trata de anclarse en el mediano plazo o en el largo plazo con inversiones de afuera, con una buena repercusión con el Fondo Monetario, el Tesoro de los Estados Unidos, empresarios energéticos, empresarios de mineros. Ahora van 10 gobernadores, incluidos gobernadores de la oposición, va el presidente a la Asamblea de las Naciones Unidas y también va a tener reuniones con empresarios. O sea, ¿cuánto de rumbo puede haber en esto o cómo lo interpretás vos? Mira, todas las medidas que ha tomado hasta ahora Sergio Massa lo que permiten es ganar tiempo, ¿no? Por ejemplo, este dólar soja que permitió adelantar liquidación de divisas. Adelantar quiere decir que cuando salga el cargamento en el barquito, ¿no?, dentro de unos meses, no van a entrar las divisas en ese momento porque ya entraron hoy, ¿no? O sea que hacia adelante el ingreso de divisas por exportaciones se va a caer un montón. Es cierto, hoy nos es útil porque estábamos con un Banco Central que amenazaba con quedarse sin reservas propias y eso hubiera sido realmente preocupante. Ahora, la realidad es que va a volver a perder reservas el Banco Central. Olvídense, si alguien piensa que se va a quedar con todas esas reservas ahí adentro, no va a pasar, ni tampoco con las que están prometiendo los organismos internacionales, son como 2.100 millones de dólares, que van a entrar en los próximos 6 meses. No van a quedar adentro del Banco Central, porque el cepo es una máquina de perder reservas, de perder divisas. Ahora, si vos me decís, este tiempo el gobierno, el ministro Massa, lo utiliza para lanzar medidas para resolver los problemas de fondo de la Argentina y hacer reformas estructurales y salirse rápidamente del cepo, yo creo que tenemos un futuro adelante que realmente es venturoso. Ahora, si me decís que esto que está consiguiendo ahora, este tiempo, lo va a utilizar para mantener el cepo, vamos a estar peor que antes que tener todas estas reservas en el Banco Central. Aldo, querido, gracias por participar de Para que Sepas. Una mirada de la economía. En un rato vamos a seguir con este tema. ¿Cómo estás viendo la Argentina? Como la estoy viendo en general, y muy compleja en todos los aspectos. ¿Qué es lo que más te preocupa? La intolerancia, la profundización de la grieta, el odio de ambos sectores extremos, la autocensura que los que militamos ciertos grados de tolerancia, sobre todo en redes a veces nos proscribimos porque sabemos que si posteamos algo nos van a atacar de un lado o de otro. Y eso en el aspecto macro. Me preocupa la situación económica, un país que tiene a lo mejor el 50% de pobreza. Me preocupa el problema ambiental, que hablaban ustedes de Rosario, que es grave bajo todo punto de vista, y Rosario, lo que está pasando. Sí, pero los humedales, pero que no exista la ley de los humedales. Me preocupa que no exista la ley de minería. Si nos íbamos a Salta, estamos viendo que hay 4.000 hectáreas que están siendo incendiadas en estos momentos. La depredación de todo el norte argentino en tema forestal es atroz. Estamos viviendo en Argentina en un momento muy, muy difícil y creo que lamentablemente la política, y yo creo en la política, simplemente creo que la política se sustituye con mejor política, no con la negación de la política. Entonces, pero me parece que esta falta de respuesta de la política da lugares a outsiders bastante antidemocráticos. ¿Lo decía por Milei particularmente? Por ejemplo, sería un referente claro.
pero podría ser por otro lado, o sea, podría ser, creo que es un caldo de cultivo esta falta de respuestas en general a una sociedad que de manera escéptica mira su realidad, su pérdida de calidad de vida. Y bueno, eso a un país que es mi país y que quiero, me preocupa. ¿Sabes, Daniel, que estaba viendo una encuesta cualitativa en Rosario ayer? Rosario tiene una vocación por lo público bastante particular, gobierna el socialismo hace muchos años, fueron bastante innovadores en algunas cosas como la recolección de residuos y otros aspectos, una ciudad bellísima que está muy atravesada por el flagelo del narcotráfico, la muerte, la sangre, y veía cómo la percepción empezó a cambiar respecto a lo que el Estado te da como respuesta. Empieza a aparecer en el inconsciente colectivo la idea de que el Estado ya no responde. Empieza a aparecer la respuesta de que la política ya no resuelve. Entonces, cuidado, porque efectivamente acá el sistema que cruje tiene en su alrededor un status quo que no está a la altura de las circunstancias. Y las necesidades. Y esa, correcto. Y yo te agregaría más, lo que es todavía más preocupante. El desprecio del medio ambiente no es patrimonio en la Argentina de un solo gobierno. O sea, si uno toma las políticas de medio ambiente del gobierno anterior, fueron inexistentes en forma absoluta. Si uno toma, y que convivían con esta depredación que hablábamos recién del norte, de la deforestación. Creo que la alianza del Congreso para no promulgar la ley de humedales tiene los dos sectores en pugna amplia responsabilidad. Creo que con las explotaciones de hecho, no sé, sobre el mar que argentino, sobre exactamente las offshore, fue firmado por el gobierno de Macri, pero no se volteó por este gobierno. Creo que hay una convivencia en ese sentido, y donde esa depredación a un país encima donde obviamente el mundo hoy nos lleva a que nosotros somos grandes productores de materia prima, nos lleva a salidas fáciles, pero que muchas generan profundo impacto ambiental, y ese facilismo de visualizar que esas salidas van a generar bonanza. La prueba está, qué sé yo, en provincias como San Juan, donde la minería a cielos abiertos, que en otros países no ocurre. No estoy estoy hablando del tipo de minería que se practica en San Juan a cielos abiertos, que intoxicaron 5 ríos, por ejemplo, que el agua entra a ser como un factor gravitante. La minera desmiente, que dice que eso no ocurrió, que está probado, que se utilizan. está probado. Pero digamos, creo lo mismo que con las operaciones offshore. Te acabo de decir, mira, pasa en Río de Janeiro, es más, a 150 millas, no a 300 como va a ser en la costa bonaerense, que de hecho la operación offshore en la Argentina hace 60 años que se lleva adelante, y te dicen, en Río de Janeiro convive la riqueza hictícola, el turismo, las operaciones offshore de petróleo y hidrocarburo, y nunca hubo contaminación. Sí, hay muchos ejemplos en el mundo que hablan de lo contrario, y creo, para no caer solo en Argentina, que el problema ambiental atraviesa todo el hemisferio. A ver, yo te respondo a esto con las inundaciones que ocurrieron en Pakistán semanas atrás, que fueron letales, 1.300 muertos, y parece que es otro mundo, y es este mundo, es este planeta. Y son los mismos factores. O sea, si uno analiza los factores que están determinando, la frontera la generó el hombre. Ahora, la tierra es de todos. Entonces, lo que ocurre en el Amazonas nos afecta a nosotros, y hay todo un sistema que no entra a tomar conciencia de las medidas y las urgencias y revitalizar el Acuerdo de París, y que precisamente tenemos una situación muy crítica en lo económico, que a veces se pueda mirar de salidas en lo económico, en lo inmediato, que pueden generar algunos recursos, pero que no van a ser paliativos a largo plazo, y que son parches y que van a traer consecuencias tremendas para futuras generaciones. Vos fuiste DJ. Al comienzo, sí. Al comienzo. Empezaste... Hoy se diría DJ, pero sí. Bueno. Pero empezaste toda una carrera, empezaste en el mundo de la música, te convertiste en un empresario, tuviste inquietudes, te metiste en el fútbol, hiciste el fondo por Independiente, exitoso por cierto en ese momento.
lograron un campeonato, ¿no? 7, 8 años. Ganó el último campeonato local. Está mal Independiente hoy. Muy mal, horriblemente. Yo podría hacerte un paralelo de Independiente con el país. ¿En serio? Y la decadencia de Independiente de los últimos 20, 30 años es tremenda, gestión tras gestión. Creo que, sin lugar a duda, con los Moyanos alcanzó su pico de esa decadencia, pero Independiente viene de decadencia. No lo digo como declaración política, porque en estos momentos no tengo... Estás al margen, estás apartado, no apoyas a ninguno de los candidatos, digamos. De los candidatos. Sí, quiero que se vote, quiero que se vaya este oficialismo, porque corre riesgo la cuestión de la continuidad de una asociación civil, como conocemos, y que quiero a Independiente. Y porque creo que, de nuevo también, se ha politizado, la política nacional ha llegado a Independiente, la presentación del oficialismo, de la agrupación que apoyaba a Moyano, de claro tinte político, kirchnerista, enfrentando a otra que es de claro tinte de Juntos por el Cambio. Gritondo con Grindetti. Sí, diría más el PRO que... yo diría más PRO. Entonces, cuando yo estaba involucrado hasta hace un año, uno de los axiomas más importantes es que no se meta la política nacional en la institución. Y creo que lamentablemente la próxima elección de Independiente va a estar teñida de la política nacional. ¿Te quejaste en algún momento de los costos que tiene producir show, espectáculos en la Argentina, ¿no es cierto? Dijiste, deberían poner un techo, qué sé yo, 10%, lo que cobra DICAPIF y tantas otras que vos... De las sociedades de gestión, digamos. Eso, de las sociedades de gestión, muy bien. ¿Te dieron bolillas? No prosperó, sigue siendo el país que tiene más altos... Primero quiero reconocer los derechos de la sociedad de gestión. Sí, esto está es bien, una cuestión. Está bien que marques eso, porque me parece que la sumatoria de todo hace la inviabilidad de que el pretender el 20 de nada es mucho menos que el 10 de algo. Sí. Entonces, hay una tendencia, y sobre todo... O que el 1 de mucho. Exactamente. Creo que hay una tendencia a esta sumatoria de las sociedades de gestión que no contemplan que tiene que tener un techo, porque a partir de un techo, plus los impuestos, plus Argentina con la inflación en términos de dólar oficial se volvió cara en algunos aspectos. Tenemos la contradicción esta que somos... O sea, dólar blue es barato, dólar oficial es caro. Exactamente. Eso explica la brecha del 100%. Exactamente. Entonces, esto va en contra, entonces, a veces, y una población muy resentida en términos de precio, de lo que se puede trasladar a los precios, lo cual los márgenes para producir cada vez se ven más reducidos. Con el agravante hoy de las producciones internacionales, que somos nosotros en realidad en cuanto a la potencialidad de transferencia de divisas al exterior, somos irrelevantes con respecto a la cantidad de puestos de trabajo que generamos. O sea, ¿te costaría traer un artista y pagarle y girarle dólares al dólar oficial? Hoy nadie hoy ninguno está pudiendo girar, y esto va a hacer que la actividad se va a ver seriamente afectada. Hoy no se ve afectada porque, por decir un artista emblemático, como se hablaba mucho de Coldplay, de los 10 shows de Coldplay que han batido récord, pero no levanta Coldplay porque está entre Brasil y Chile, y Argentina queda en el medio y tendrían que volver a Estados Unidos o a donde sea, y les saldría más costoso. Pero si hoy programasen de entrada, vamos a un 2023, y yo hablo con mis colegas, estamos todos bastante... O sea, vos ves un 2023 con menos show, menos artistas, menos presentaciones, menos bandas, no más. Sí, hay menos... También hay un factor, ¿no? El 2022 hubo mucha sobreoferta de artistas, dado a que la pandemia llevó a muchas postergaciones. Claro, entonces hubo una sobreoferta... Y todo se compactó, digamos. Exactamente. Entonces hubo una sobreoferta, unido a que localmente vivimos una inyección de plata de emisión, de una emisión desmedida, de alguna manera. Pero cuando nos queremos trasladar para poder pagar, y vuelvo a repetir, es irrelevante con respecto a muchas otras industrias, y generamos muchísimos puestos de argentinos acá, no estamos teniendo respuesta.
va a generar una caída importante. Más allá de este índice que ustedes hablaban hace un rato de capacidad instalada de la industria, exacto, que también hoy estaba leyendo publicación de la caída de consumos en los supermercados. 6,7, 7,3, depende de la encuesta que mires. Que cuando cae en el supermercado 7,3 estamos hablando de otro tipo de artículos, ¿no? Nosotros venimos después los consumos culturales vienen después de los alimentos, esto está clarísimo, la educación viene antes, la alimentación, la vivienda. Entonces yo creo que va a haber una recesión también un poco en el consumo, que ya lo entramos a notar en muchas boleterías, que no es la misma euforia de hace 2 meses atrás. No sos optimista en el corto plazo al menos. No, lamentable. A ver, lo que lo digo es con profundo pesar y no lo digo con ninguna bandera partidaria. No soy optimista, creo que está faltando grandeza a la Argentina, creo que... Y esto no va con el discurso de grandeza, creo que la especulación a corto plazo está llevando a callejones sin salida. Somos un país que ama el atajo además, ¿no? ¿Un país? Que ama el atajo además, en términos dirigenciales. Sí, y el facilismo y el relato, yo creo que los extremos le están ganando a la racionalidad y a la sensatez, entonces es muy difícil una construcción desde ese lado de determinadas cuestiones. Y creo que en la profundización de esto, el grupo neonazi que atentó contra la vicepresidenta sin éxito, creo que entran a aparecer como síntomas muy preocupantes en la sociedad. Entonces me parece que estos síntomas que precisamente son militantes del odio, pero que no están en los medios, están quizás mucho más en las redes, fundamentalmente en las redes, creo que merecen dentro del marco de la ley, y no consigo ninguna represión que no sea dentro del marco de la ley, hay que perseguirlos seriamente porque son muy peligrosos y son muy detectables. Yo creo que son muy detectables y porque si uno ve los posteos que entran a aparecer de los intentos o la investigación, me parece que la inteligencia bien concebida tendría que apuntar a detectar de manera preventiva el funcionamiento de estos grupos extremistas. Sobre eso me tengo que ir un urgente, a propósito de lo que estás contando. Yo te agradezco enormemente, Daniel, ha sido una primera charla. Gracias por la invitación. Y muy placentera. Y hasta la próxima y te deseo lo mejor, éxitos. Estamos con la muestra de Bansi, que viene un poco... Sí, pero se fue el tiempo ahí. Contalo. La muestra... No, que es muy recomendable, estamos muy orgullosos de presentarla a Buenos Aires. Una muestra de obras originales de Bansi, con serigrafías firmadas. Creo que vale la pena, tiene una sala de multimedia extraordinaria, tiene de realidad virtual 360, o sea, creo que en la rural estamos exponiendo una obra sin lugar a duda que vale la pena asistir. Va a ser en la rural. ¿Se está llevando adelante? ¿Cuándo empieza? Contá todos los detalles. Empezamos hace 2 semanas y vamos hasta el 15 de octubre. Vamos hasta 15 de octubre, vamos de martes a domingo, con distintos... ¿A qué hora? Con segmentos horarios, arrancamos del mediodía hasta la noche, segmentos horarios para que la gente pueda disfrutar de la experiencia, para que no sea como... ¿Visitan familia, los más chiquitos no tanto? Sí, no es, como Bansi, cuando uno llega bajo una aplicación, yo, así como por ejemplo la de Van Gogh, recomendaba que vayan con chicos, yo creo que... En esto yo creo que es mejor, hasta puede ir uno solo porque hay una aplicación, te la bajas delante de cada cuadro, se dispara toda la información si bien creo que el arte no necesita explicación, sí hay anécdotas e historias detrás de cada... Que complementan y que te ayudan a comprender lo que estás viendo. Y que Bansi es un tipo que tiene una clara manifestación, exposición a favor del medio ambiente, en contra de los totalitarismos, en contra de la sociedad de consumo, a favor de la libertad. En la parte política, la parte del Brexit y la parte política en general es muy interesante porque son distintos salones. La parte del conflicto palestino-israelí, él compró un hotel que lo llamaba, porque lo hizo frente al muro que divide
Palestina de Israel, que decía que era el hotel de la vista más fea del mundo. Entonces entró a intervenir con obras de él todos los murales y cada cuarto lo ambientó, lo cual es muy interesante. Es una muestra que habla del arte, del graffiti, de cómo salió a la calle. Hay una sala de multimedia que explica esto. Creo que vale la pena. Qué mejor que venderlo por parte de quien lo produce y lo trae. Y estoy orgulloso. Gracias. Gracias, Daniel. A ustedes. Emprendedor, aunque no lo sepas, ya sos un superbieler. Pegá el gran salto, hacete cliente y obtené una financiación de hasta 1.600.000 pesos para hacer crecer tu negocio. En Telecom, sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio. La tecnología, seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa. Somos Multicloud. Telecom. ¿Te gustaría conocer información calificada de uno de los periodistas más informados de la Argentina? El que conoce lo que pasa en Casa de Gobierno y también en el Ministerio de Economía. Ahora te lo va a contar. Con nosotros Maxi Montenegro, amigo de la casa, información calificada para los empresarios pymes. Gracias, Gonzalo, por la presentación y por invitarme. Por favor, te escucho y realmente es calificada la información. La idea es que nos cuentes cuáles son los posibles escenarios que va a vivir la Argentina o puede vivir la Argentina para que aquello que tiene que tomar decisiones sepa, bueno, qué variable prestarle atención y qué decisión tomar. Acá se están discutiendo dos escenarios. El que yo creo que puede ser el escenario base, si se hacen algunas cosas bien, es un escenario complejo desde el punto de vista de la inflación. La inflación de alimentos va a estar en el 80%. Un escenario inédito desde el punto de vista inflacionario de los últimos 30 años en la Argentina. Pero un escenario en el cual el nivel de actividad se desacelera, pero sigue en niveles elevados. Elevados, estoy diciendo, se recuperó la caída de la pandemia, se recuperó el año 2019, todavía estás un poco abajo de marzo del 2018, la crisis que le estalla a Macri. Ese escenario tiene sus riesgos porque es un escenario en el cual la economía, como han visto todos los empresarios, grandes, medianos, pequeños, en el último año, se mueve, pero permanentemente todos se están cubriendo frente a la inflación. Y el problema principal es que a la Argentina le faltan dólares. Entonces, cuando vos no conseguís los dólares para importar o estás con faltantes de stocks y querés reponer, bueno, la única forma de cubrirte es sobrecargarle al precio algo más si la demanda se sostiene. En ese escenario, bueno, la clave es que el Banco Central acumule dólares, porque si el Banco Central no tiene dólares, tiene que restringirlo fuertemente en los próximos meses, y eso inexorablemente te genera dos efectos. Por un lado, te impulsa más la inflación, porque los empresarios que no tienen dólares, ya sea para importar consumo final, pero fundamentalmente insumos, bueno, recargan por las dudas, pues no saben cuál va a ser el dólar que le van a dar al mes siguiente, pero también una caída del nivel de actividad, porque tenés una restricción básica. Hasta ahora el gobierno privilegió la recuperación económica y por eso estamos con un nivel de importaciones muy elevado, además de la suba de precios en dólares a nivel internacional. Mi impresión es que ahora va a tratar de proteger las reservas del Banco Central para no tener una crisis cambiaria en la segunda parte del año y eso va a generar una desaceleración más fuerte de la economía. Este es el escenario base optimista, si querés, para la economía argentina este año. Vos me preguntás. Bueno, el escenario más complicado es que cuando vos estás en estos regímenes de inflación tan elevados, todos se quejan, todos son conscientes de que no se puede seguir de manera permanente en este escenario, pero el nivel de actividad te afloja tensiones. Es decir, cuando vos estás vendiendo en tu comercio o en tu fábrica, es distinto a estar lidiando con estos precios cuando se te frenó la demanda, cuando se te cayó el consumo. Y ese es el gran riesgo que hay para la segunda parte del año. Yo veo una dinámica política muy negativa, básicamente porque lo que te contaba, si el mejor escenario, y esta es la proyección del relevamiento de expectativas de mercado, las 60 consultoras que encuesta el Banco Central está dando para este año 72% de inflación. Yo digo, bueno, alrededor del 70%, el escenario donde no tenés
una devaluación del 10, del 20% abrupta que te acelera todavía más la inflación o que se te disparó la brecha. Entonces el escenario optimista es 70% de inflación este año. ¿El año que viene cuánto? Es ciencia ficción, no podemos poner cualquier número. Los consultores privados en esa encuesta le ponen 60% al año que viene, ¿no saben? Este escenario, que es el escenario optimista, donde vos tenés 70 este año de inflación, 60 o 50, no importa, el año próximo, es decir, que pudiste desacelerar un poco y mantenés mínimamente el nivel de actividad, no da ninguna chance de continuidad del Frente de Todos. Dentro del propio espacio del Frente de Todos dicen, no hay registro de que vos puedas ganar una inflación no puedas ganar una elección con 50% de inflación o con 40% de inflación desde el regreso de la democracia. Yo creo que Cristina está en un proceso donde ella resguarda su capital político, dice, bueno, yo tengo 25, 30 puntos, no se sabe bien lo que le quedó, pero es mío. Alberto Fernández se sigue hundiendo en las encuestas, pero no le suelta la mano. Es decir, Alberto Fernández le sigue haciendo gestos porque necesita llegar a diciembre del año que viene. Él no quiere ser de la Rúa, quiere concluir su mandato. Pero desde el punto de vista de la lógica política es muy complicado, porque ese despegue genera permanentemente ruido. Y el segundo proceso político complicado para el gobierno es que la oposición tampoco está en un proceso de unidad con un candidato que esté definido para el año próximo. Hay peleas internas en Juntos por el Cambio, apareció el fenómeno Milei. Entonces tampoco están ancladas las expectativas como estaban en el 2015, donde estaba definido que fuera Scioli, fuera Massa, fuera Macri, iba a haber un giro en la política económica y eso generaba desde el punto de vista de los mercados una expectativa muy positiva y hacía que se revalúen todos los activos, los bonos de la deuda, las acciones, eso anclaba, si se quiere, las expectativas. Entonces yo creo que hoy la única ancla que hay para las expectativas es el acuerdo con el FMI. Y que el gobierno no se desvíe demasiado de las metas fiscales y monetarias y sobre todo lo que yo te decía, acumular dólares en el Banco Central de cualquier manera, pero que aparezcan los dólares sumándose en la Reserva del Banco Central. Ahora, qué incertidumbre para tomar decisiones, ¿no? Si bien hay industrias que hoy les está yendo muy bien, otras más o menos, ¿vos qué les dice un empresario hoy? Que tiene que invertir, tomar un crédito, fábrica, contratar personal, ¿qué le decís? Yo veo que los empresarios argentinos tienen una experiencia y un manejo y una gimnasia en crisis, son doctorados en crisis económica, en inflación. Podrían ir a dar cátedra y cursos en Europa, ahora que están preocupados con el 10% de inflación o el 20% de alimentos y energía, y lo mismo en Estados Unidos. Lo que hacen todos los empresarios frente a estas coyunturas es tratar de cubrirse. ¿Cómo te cubrís en la Argentina? Bueno, o compras dólares o te cubrís con el propio producto, que gira con la inflación. Y de hecho, lo que ha ocurrido en el último año, veo yo, después de que el dólar pegó el pico en octubre del 2020, ese dólar que llegó a 195 en octubre del 2020, a valores de hoy es un dólar arriba de los 430, 440 pesos, ajustado por inflación. ¿Qué significa? Desde entonces el dólar se mantuvo y la inflación se disparó. Entonces, los empresarios lo que vienen haciendo es jugando o apostando a su propio negocio. Es decir, comprando mercaderías. Yo tengo una pinturería, bueno, estoqueándose, exactamente, lo mismo en materiales de la construcción, lo mismo en todos los sectores, y sobre todo aquellos que tienen posibilidad de acceder a bienes importados, obviamente, comprando insumos, comprando bienes de capital, todo lo que pueda ser dólar oficial. Pero vos fijate, y no ha sido una mala apuesta mientras la economía se mueve. De hecho, los autos aumentaron 80%, lo bienes durable lo mismo, los materiales de la construcción entre 80 y 90% el último año, es decir, aumentaron por arriba de la inflación y por arriba del tipo de cambio libre, que subió 25% en el último año. Entonces, me parece que esa dinámica va a continuar. En el escenario base, lo que yo estoy viendo es que la inflación le va a seguir ganando al tipo de cambio libre y a la tasa de interés y al resto de las variables. Entonces, no es una mala apuesta seguir comprando mercadería, siempre y cuando que la economía no pegue la vuelta. Pero en ese caso estamos hablando de un escenario ya más de crisis y obviamente
ante ese escenario todos lo van a percibir. En ese escenario el refugio único es todos corriendo al dólar y de hecho eso es lo que retroalimenta la crisis, ¿no? La disparada de la brecha cambiaria y una inflación mucho más elevada que te genera un frenazo en la economía. La última pregunta, que es la pregunta que asusta, ¿no? Y lo digo bajito. ¿Qué onda con la hiperinflación? No, yo no veo un escenario para la Argentina. Obviamente siempre puede, después de lo que vivimos en 89-90, después de lo que ocurrió en los últimos años, que estamos en este escenario que yo digo de crisis permanente. Hace 4 años, van a ser 5 años, la Argentina está permanentemente pensando, bueno, cuál va a ser la tasa de inflación, si se dispara o no el tipo de cambio, y si pesos o dólares, digamos, si le ponen a plazo fijo o vas al dólar. Yo no veo en este escenario el escenario de hiperinflación, porque tendrían que hacer muy mal las cosas, todavía peor de lo que han hecho hasta ahora. Cuando vos tenés la soja arriba de los $600, las commodities volando, no solamente la soja, el trigo, el maíz, el girasol, es decir, todos esos precios récord que generan un ingreso de dólares a la Argentina nunca visto. Argentina nunca ha tenido de su balanza comercial un ingreso de dólares como ha tenido este año. No veo posibilidades que se desanclen tanto las expectativas como para que haya una hiper. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una hiper? Bueno, que todos los depósitos a plazo fijo, 4 billones, casi 5 billones de pesos, te vayan a correr al dólar libre. Digan, no, acá no se... Y eso no está ocurriendo, de hecho, están con una tasa de interés que está por detrás de la inflación, o sea que están perdiendo respecto a la inflación, aunque están ganando frente al dólar. Yo no veo ese escenario en el corto plazo, veo que hay un acuerdo con el fondo, veo que hay reservas en el Banco Central, muy pocas, pero hay reservas. Hay también un apoyo de China atrás. No es el escenario de 89-90, donde te había soltado la mano el FMI, tenías un déficit fiscal que era 3 veces el actual, tenías un Banco Central con 0 reservas y sobre todo no tenías el ingreso del guitaducto o el dolarducto de los cereales en precios récord y la Argentina que hoy genera 3-4 veces más producción de granaria de lo que generaba en la década del 90. Bueno, entonces me quedo tranquilo, respiro un poquitito, entonces, bueno. al menos con eso, al menos con eso. Ese sería el escenario final. Yo creo que hay un problema político de fondo, que ese es el problema que no se resuelva cuando Argentina tenga resuelto ese problema político, que le dé una continuidad a las políticas más allá de 1 año y medio. Vos no podés hacer política económica pensando en 1 año y medio, sino que tenés que, y le pasa a este gobierno claramente también, sentarte en la mesa, ponerte de acuerdo en 3-4 cuestiones básicas y de esa manera cambiar las expectativas. Porque insisto, a diferencia de lo que pasó en el 2015, no es que el que venga en el 2024 va a tener el visto bueno de los mercados o los argentinos sacando los dólares para ponerlos en distintas actividades, sino que esa confianza, ya han fracasado de distintos signos políticos en los últimos años, hace falta mostrar cuál es el camino, cuál es el rumbo. Ni hablar si llega Milei, ¿no? Eso es otra ciencia ficción. Bueno, Milei se va a tener que poner en serio a hacer un programa económico si tiene chances el año que viene de ser electo, porque claramente las cosas que dice no son un programa económico. Bueno, muchas gracias, Maxi. Gracias, Gonzalo, un gusto. Un placer. Bueno, ya saben, información calificada del hombre que tienen información de Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alentados en este país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.